Hola, buen día. Vamos a ver entonces el tema 6 de operaciones industriales que corresponde a intercambiadores de calor. En esta unidad vamos a ver diferentes tipos de intercambiadores de calor, los fundamentos de la transferencia de calor como un repaso de lo que ya vieron en fundamento de las operaciones industriales. Les vamos a presentar algunos métodos de cálculo para los intercambiadores de doble tubo, de carcasa y tubo, y aspectos complementarios para el diseño de estos intercambiadores de calor. Bueno, la bibliografía, en particular vamos a ver el Jankowitz y el McCabe, pero también vamos a ver el Kern, el libro clásico para el cálculo de intercambiadores de calor, el Mujerke y el Lord, que son dos artículos que tienen los métodos de cálculo que les vamos a presentar en la asignatura. Para que sea un poco más sencillo para su interpretación, les vamos a dejar dos videos ilustrativos que pueden descargar y observar, y algunas noticias muy importantes de la Facultad de Ingeniería de la UNSA referido a los intercambiadores de calor. Los dos esquemas que ustedes observan son las simulaciones de flujo dentro de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Ven con perfiles de color del azul al rojo los perfiles de temperatura del fluido que está circulando, en este caso por la carcasa. Y en el otro de abajo ustedes tienen un intercambiador de placas, donde observan que en una placa está el fluido frío y en la próxima a continuación está el fluido caliente, y así sucesivamente entre cada una de las placas. Bueno, para comenzar el tema deberían buscar al menos 3 equipos diferentes de intercambiadores de calor en empresas del NOAA, ¿sí? De doble tubo, de placas, de carcasa y tubo, algunos otros que ustedes encuentren en empresas que están en la región, y indicar el tipo de producto que procesan en cada uno de ellos, si es un alimento, si es una solución viscosa, si es una solución con fluidos, con sólidos en suspensión, ¿sí? Para ver qué tipo de equipo se utiliza en cada tipo de fluido que está circulando por él. Como una pequeña introducción, les contamos que ustedes pueden utilizar los modelos con los cuales se grafican a los intercambiadores de calor. Por ejemplo, acá les estamos mostrando cómo se los grafica con el Visio o con el HiSys, ¿sí? Tenemos coolers o enfriadores, heaters o calentadores, los de intercambio, los de carcasa y tubo, los acondicionadores de aire y los hornos. Todos esos son equipos de intercambio de calor, no solamente los intercambiadores propiamente dichos, sino todos estos son algún tipo de intercambiadores de calor. Desde el momento que se instala el intercambiador de calor para un proceso, necesitamos un gradiente de temperatura. Entonces, este gradiente de temperatura es la fuerza impulsora y es la que nos va a definir el tamaño o el porte del intercambiador de calor que necesitemos. Hay no solamente entonces, como les decía recién, son los intercambiadores de carcasa y tubo como el que ustedes vieron el año pasado en fundamentos, sino también hay otro tipo de intercambiadores de calor como el de lecho fluidizado, o los que aprovechan energía solar, o las tuberías de calefacción de las casas. El primer intercambiador, el más sencillo de todos, es el intercambiador de tubos concéntricos. Acá tenemos una gráfica, una representación de lo que está ocurriendo. Un fluido circula por dentro de los tubos y otro fluido circula por la carcasa, por el ánulo del tubo externo. Generalmente este tipo de intercambiadores se puede utilizar por su dimensionamiento sencillo y su costo muy bajo, pero ofrece un área de intercambio que está reducida al área que tiene el tubo donde está en contacto el fluido externo con el fluido interno. Para aumentar un poco el área de este intercambio se suele conectar unos con otros a través de estas horquillas, trabajando con varios tubos en serie. ¿Sí? A través de las horquillas se van uniendo los distintos tubos concéntricos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en
en este tipo de intercambiador. El fluido, si lo vemos acá, en este caso está circulando en contracorriente, porque el fluido frío está ingresando por este lado, mientras que el fluido caliente está circulando en el sentido contrario. Podrían circular en cocorriente, donde el fluido frío también entraría desde el lado izquierdo del intercambiador de calor. Como vemos, los perfiles de temperatura para cada uno de estos equipos dependerá de cómo están ingresando. Fíjense, en la primera gráfica a la izquierda abajo tenemos los dos fluidos circulando en cocorriente, ¿sí? O en equicorriente. Si dibujáramos los perfiles de temperatura del fluido caliente y del fluido frío, observaríamos que siempre la curva del perfil de temperatura del fluido frío siempre está por debajo de la de temperatura del fluido caliente. En cambio, cuando tenemos el sentido de circulación en contraflujo o en contracorriente, tenemos que el fluido frío puede llegar a salir más caliente que la salida del fluido frío, del fluido caliente, ¿sí? Y el perfil el gradiente de temperatura que se observa en todo el tramo es más o menos más parejo que en el otro caso, donde tenemos un gran gradiente al comienzo y un pequeño gradiente al final. El tercer tipo de perfiles de temperatura corresponde a cuando uno de los dos fluidos, en este caso el frío, solamente está cambiando calor latente, no calor sensible, por lo tanto su temperatura se mantiene constante a través de toda la superficie de contacto entre los dos fluidos. Luego de los intercambiadores de carcasa y tubo, de doble tubo o de tubos concéntricos, cuando el área que necesitamos para la transferencia de calor es muy grande, no conviene seguir aumentando horquillas o aumentando dobles tubos, sino que es más conveniente por los costos del equipo ubicar un haz de tubos dentro de una sola carcasa. En este haz de tubo, el fluido está ingresando por este lado, el lado izquierdo del intercambiador, por dentro de los tubos, y va a descargar por el lado derecho. En este caso es el fluido frío el que está circulando por dentro de los tubos, mientras que por la carcasa está ingresando por el lado derecho, circula, se mueve a través de la carcasa y sale por la parte superior. Así como está en este esquema, sería un intercambiador de carcasa y tubos de un solo paso y el flujo en contracorriente, porque el fluido frío circula de izquierda a derecha y el fluido caliente de derecha a izquierda. Esta esquematización que ustedes observan acá, pueden ver un pequeño intercambiador, es muy pequeño, donde tenemos la carcasa y el haz de tubos que se observan dentro de la carcasa. Este intercambiador de carcasa y tubo tienen que tener en cuenta los coeficientes de transmisión de calor de ambos lados, no solamente del lado de los tubos, sino también el coeficiente de transferencia de calor en la carcasa. En general son del mismo orden de magnitud, para que se puedan mantener los coeficientes globales en forma satisfactoria. La velocidad y la turbulencia del fluido que está circulando por el lado de la carcasa también son tan importantes como los que están circulando por el lado de los tubos. Si los flujos de las dos corrientes son del mismo orden de magnitud, la velocidad del lado de la carcasa siempre va a ser menor que la del lado de los tubos, porque tiene mayor superficie de flujo. Entonces, para mejorar la transferencia, o sea, aumentar la velocidad en la zona de la carcasa, es que se colocan esas placas deflectoras con el fin de disminuir la sección de flujo y aumentar la velocidad, y con esto aumentar la turbulencia. También en este sentido, cuando estamos agregando el bafleado dentro de la carcasa, lo que está ocurriendo es que el fluido ya no está circulando en contracorriente, sino que está circulando en dirección cruzada con respecto de la dirección de flujo de los tubos.
Para estas placas deflectoras, ustedes pueden observar acá un intercambiador que está en mantenimiento. Estas son las placas que se observan, están montadas sobre estos rieles para mantener la rigidez y acá van montados todos los tubos en estas placas. La distribución de las placas, las perforaciones de estas placas para montar los tubos pueden estar en forma triangular a 30 grados, triangular en 60 grados, formando cuadrados o formando rombos. Cada una de estas conformaciones de las placas deflectoras van a provocar una diferente pérdida de carga dentro de la carcasa. Las placas deflectoras pueden estar ubicadas, por ejemplo, una grande y una pequeña, una grande y una pequeña, o pueden ser partidas para que el movimiento sea circulando en el sentido de zigzag a través de las de tubos. Acá pueden observar entonces las placas deflectoras. Esta placa está partida por más o menos a los 3/4 de altura de las de tubos. Entonces sube por arriba, baja, sube, baja y sale. Entró frío, se fue calentando por el contacto con los tubos y está saliendo más caliente. Acá tienen las placas como están cortadas, como les comentaba, más o menos a los 2/3 de la altura del círculo están cortadas y se va colocando una para arriba, una para abajo, una para arriba, otra para abajo. También podría ser una placa cilíndrica y otra cuadrada en el medio para que el movimiento sea como convergente, como un zigzag. Estos son otros tipos de intercambiadores de calor, o donde los vemos a los intercambiadores de calor. Hemos visto cuando vimos destilación, acá arriba un condensador que es un intercambiador de calor. Acá abajo el reboiler o calderín que es un intercambiador de calor. Vemos acá en el precalentamiento de una corriente, podemos usar la corriente de proceso por ejemplo la corriente de alimentación para que se precaliente antes de entrar a un equipo. ¿Sí? No siempre es con un fluido calefactor, sino que con la misma corriente de proceso se podría hacer la transferencia de calor. Tenemos otros tipos de intercambiadores, como por ejemplo en este caso esta camisa calefactora, por donde está circulando en este caso un vapor que entrega calor latente al fluido que se encuentra en el tanque agitado. Otro tipo de intercambiador de calor es este del formato serpentín. El fluido entra caliente, circula por este serpentín, se pone en contacto con el fluido que está dentro del tanque agitado y sale habiendo entregado calor o habiendo retirado si es que era un líquido refrigerado. En el tercer caso podemos hacer que el fluido salga, entre a un equipo de intercambio de calor y vuelva a ingresar. En este caso, por ejemplo, si el fluido generara mucho sólido en suspensión, no convendría este caso porque se ensuciaría mucho el serpentín, entonces conviene quizás este o el de camisa alrededor del tanque agitado. Existen otros tipos, por ejemplo, a un horno. También lo podemos considerar como un intercambiador de calor, aunque las temperaturas son mucho más altas, pero también este equipo puede tener en un horno donde se generan los gases de combustión una serie de tubos que circulan por dentro de la cabina de combustión y entonces el fluido que está circulando por ahí se está calentando, pero sobre todo por radiación, por la alta temperatura que tenemos en la llama por la combustión. Mientras que en el proceso siguiente, cuando ya la temperatura es más baja, el proceso que rige el proceso de transferencia es la convección. Existen otros tipos de intercambiadores, por ejemplo, el aislamiento térmico, la transferencia de calor a través de varias paredes en un aislamiento térmico de cañerías, o por ejemplo en los evaporadores vimos que el equipo de evaporación es un tipo particular de intercambiadores de calor. La foto que ustedes observan es un tipo de intercambiador de calor compacto, es de placas. Estos tornillos permiten ajustar
para asegurar que no haya pérdidas entre placa y placa. Entre una placa y la otra hay una goma para hacer el sellado, y el fluido, uno de los fluidos entra por esta cañería y sale por esta, y el otro fluido está entrando por esta y saliendo por esta, mojando una pared sí, una no, una sí, una no, uno de los fluidos, y el otro viceversa, para que tengan una fluido frío, pared, fluido caliente, pared, fluido frío, pared, fluido caliente, pared, varias veces, según el número de placas que tengan en el intercambiador. Este tipo de intercambiador pueden modificar su área de transferencia de acuerdo al número de placas que ustedes coloquen. Si necesitan enfriar menos, entonces ponen menos placas. Si necesitan enfriar más, ponen más placas, y por eso estos tornillos son móviles, pueden ajustar o desajustar para incorporar o sacar placas del intercambiador. Acá vemos las gráficas que corresponden a los intercambiadores de carcasa y tubo. En este caso ven el haz de tubo, los baffles de la zona de la carcasa, el cabezal de entrada del fluido y el cabezal de salida del fluido. Si ustedes observan, en este cabezal de entrada del fluido existe un tabique, ¿sí? Este tabique de partición, ustedes lo observan graficado acá como una línea recta, haría lo siguiente: todo el fluido que está ingresando al cabezal no pasa por todo el haz de tubo, sino por la mitad, porque está el tabique que lo reparte. Entonces, el fluido circula por la mitad del número de tubos. Cuando pasa al cabezal de descarga, empieza a circular por la otra mitad de tubos y sale. Acá está entrando por abajo, circula para arriba y sale para arriba, ¿sí? Entonces, el número de tubos disponible para el flujo es la mitad del número de tubos totales que tiene montado el intercambiador. En este caso se llama un intercambiador de carcasa y tubos, de 2 pasos por tubos, y en este caso uno solo por carcasa. En el siguiente caso tenemos de 4 pasos por tubo y de 1 paso por carcasa. Y en el próximo tenemos y 2 pasos por carcasa. Y en el tercero tenemos 6 pasos por tubo y está seccionada la carcasa para que circule en 3 pasos por carcasa. Acá ustedes pueden observar los tabiques deflectores para permitir el flujo en forma turbulenta por la carcasa, que es donde tendría menor velocidad, y con estos baffles entonces estamos aumentando la circulación. Bueno, acá tienen otros esquemas, miren acá cómo está montado el intercambiador de placas. Que ven acá, ahí va a ir la junta de goma para que se haga el cierre hermético entre las distintas placas. Las placas no son planas, sino que tienen un pequeño dibujo, lo cual aumenta la superficie de contacto entre el fluido que está entre estas 2 placas y el que está en las próximas 2. También existen otro tipo de intercambiadores de calor, que son las aletas de enfriamiento que ustedes conocen. El fluido está circulando por dentro del tubo y por fuera hay un fluido, en este caso aire por ejemplo, que permite el enfriamiento por la superficie que tiene acá. Bueno, existe también intercambiadores de flujo cruzado. Quiere decir que un fluido está circulando en una dirección y perpendicularmente está circulando, por ejemplo, en este caso, los gases que están en forma perpendicular a los tubos por donde circula el fluido. Acá también tenemos el mismo esquema, con diferencia de que acá los gases que están afuera están mezclados, todo es el mismo gas que circula por todos, y en cambio acá direccionamos a través de placas el fluido de los gases que va circulando no mezclado. Con esto ustedes pueden calcular entonces los perfiles de temperatura de mezclado y no mezclado para el fluido frío y para el fluido caliente. Para los intercambiadores de carcasa y tubo existe una estandarización del nombre o de la codificación de los mismos, que está dado por tema, la Standard of Tubular Exchanger Manufacturers Association, y ustedes van a encontrar, de acuerdo
al tipo de cabezal, al tipo de cuerpo del intercambiador y al tipo de cabezal de salida, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos hay una codificación A, B, C, N, D, E, F, G, H, J para cada uno, y ustedes tienen que definir es un intercambiador B, G, N, por ejemplo. Entonces ya saben cómo es el cabezal, cómo es el cuerpo y cómo es la salida. Para los procesos de transferencia de calor y las resistencias para cada uno de ellos, ustedes han estudiado el fundamento de las operaciones, para las distintas geometrías, cómo se calcula la densidad de flujo y en función de qué variable queda calculada, cuál es el flujo de calor y cuál es la resistencia asociada a la transmisión de calor. En este caso nosotros vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas, ¿sí? El Q sub R va a depender del radio. Nos va a quedar acá cómo se calcula el flujo de calor y cómo se calcula la resistencia. Pero tienen para distintos modelos y para distintas situaciones geométricas de los intercambiadores. Supongamos, por ejemplo, en una superficie plana, una pared, y por un lado tienen el fluido caliente y por el otro lado el fluido frío. Vamos a estudiar el concepto de transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío como si fuera equivalente a la resistencia en serie que ustedes conocen de la parte eléctrica. Entonces, el calor transferido va a ser igual a un coeficiente U de transferencia de calor por el área expuesta por la diferencia entre la temperatura del caliente menos el frío, donde este U de coeficiente de transferencia va a ser 1 sobre las resistencias en serie, que son la transferencia convectiva en el área caliente, la transferencia del material, la conductividad del material y la transferencia convectiva del fluido frío. Si estuviéramos en una superficie cilíndrica, el mismo concepto también lo tenemos en forma de resistencias en serie y lo podemos expresar en función del área, y en este caso vamos a tener dos formas, teniendo en cuenta el área interna del tubo interno o teniendo en cuenta el área externa del tubo interno, y suponiendo en ambos casos, tanto en cualquiera de los dos modelos que elijamos, que no tenemos pérdida de calor a través de la pared externa del segundo ángulo. Si el coeficiente de transferencia térmica lo vemos desde el área externa, nos queda expresado de este modelo, y mientras que si lo vemos para la superficie interior del tubo interno, nos queda expresado de esta manera. En general, nosotros vamos a hacer los cálculos teniendo en cuenta la superficie interna. La relación que existe entre las dos dependerá entonces del espesor del tubo interno, ¿sí? Fíjense que cuando hablábamos de cañería, hablábamos de schedule, ¿sí? Schedule nos daba idea del espesor de las cañerías para transporte en cañería. En cambio, en este caso, cuando hablemos de intercambiador de calor, el espesor de los caños para los intercambiadores de calor va a estar normado a través del BWG, ¿sí? El BWG también nos va a dar un número que nos representa cuál es el espesor que tiene el tubo que estamos midiendo. Cuando se tienen intercambiadores muy complejos, entonces tenemos que se elige el cálculo por la ecuación de transferencia, que sería el Q es igual al U por el área, por F, ¿sí? Por el delta de T medio logarítmico. El F porque es un factor que modifica el delta de T medio logarítmico, porque ya no está ocurriendo ni en paralelo ni en contracorriente, sino que tenemos una parte en cruzado, otra parte en paralelo, otra parte en contracorriente. Entonces tenemos que modificar el delta de T medio logarítmico con un factor F. Por otro lado, este coeficiente de transferencia que vimos recién era el coeficiente de transferencia de las paredes limpias, el U clean. Pero a medida que está circulando el fluido por dentro del intercambiador, se va generando una costra, se van haciendo depósitos, se va ensuciando el intercambiador de calor,
por lo cual aparece una resistencia por ensuciamiento, generándonos el U dirty, el U sucio. Cuando nosotros hacemos el cálculo final del intercambiador, usamos UD y usamos el delta de T medio logarítmico con el factor de corrección que corresponda a la forma de circulación. Para tener una idea de los valores de la resistencia por ensuciamiento para cada tipo de material en cada el fluido que está circulando por dentro de los tubos, vamos a tener acá, por ejemplo, para agua de mar por debajo de 325 Kelvin, fíjense que la resistencia de ensuciamiento es bastante pequeña, 0.0009. Los valores mayores los tenemos para agua de río, fíjense acá, acá tenemos uno más, soluciones cáusticas tienen mayor depósito, acá también tenemos aceite combustible con 0.05, ¿está bien? Estos serían como los valores, asfalto 0.05, serían como los valores más grandes. Cuando vemos los valores más pequeños, estamos para, por ejemplo, vapores de alcohol con muy poco ensuciamiento, sería el más pequeño de la lista, como para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál era la fuerza impulsora entonces? Es el delta de T medio logarítmico. Si se acuerdan de fundamentos, habíamos expresado que el delta de T medio logarítmico se calculaba como delta de T2 menos delta de T1 sobre el logaritmo de delta de T2 sobre delta de T1, siendo T2 y T1 las posiciones, posición 1 y posición 2 de los intercambiadores de calor. Entonces, el delta de T medio logarítmico varía de acuerdo a la forma que está circulando el fluido dentro del intercambiador de calor. Acá estaría en contracorriente, acá estaría en cocorriente y acá estaría cuando hay uno de los dos que no cambia de temperatura, que está entregando solamente calor latente. ¿Cuál sería la mejor situación? La mejor situación es la que corresponde al intercambiador de calor de contracorriente, donde el gradiente de temperatura se mantiene más o menos constante en todos los tramos, mientras que la peor situación sería en esta parte donde tenemos un gran gradiente en una parte y un pequeño gradiente en la segunda parte. ¿Por qué lo mismo se usan intercambiadores de calor en paralelo? Porque este intercambiador de calor nos permite asegurar que el fluido frío nunca superará una determinada temperatura. Por ejemplo, este formato de intercambiadores de calor es muy útil cuando estamos trabajando con alimentos que pueden ser muy sensibles a la temperatura. Entonces, con este formato de proceso nos aseguramos que no supere este valor máximo de temperatura a la salida. Si ustedes se acuerdan de fundamentos, y esto se los hago acordar porque es una pregunta que siempre sale en el parcial, fíjense en este caso, nosotros tenemos el T delta de T1, que está más o menos, supongan que tienen números acá, y esto está más o menos en 10 grados, y este delta de T2 está en 8 grados, ¿sí? Tenemos acá el delta de T medio logarítmico, lo calculamos y nos da un número. Pero ¿qué pasa si tenemos que el delta de T1 es 10 y el delta de T2 también es 10? Nos quedaría una indeterminación en el denominador, ¿sí? Nos quedaría 10 sobre 10, 1, logaritmo de 1 no existe, entonces, es 0, entonces el delta de T medio logarítmico no sabemos qué hacer. Bueno, acuérdense siempre que este delta de T medio logarítmico lo usábamos justamente porque variaban las fuerzas impulsoras de punto a punto. Cuando el delta de T1 sea igual al delta de T2, simplemente el delta de T que usamos para el intercambiador de calor es el delta de T cualquiera de los dos porque es siempre el mismo, ¿sí? Es lo que ocurre, por ejemplo, en evaporadores. Consideramos que al comienzo y al final del proceso el delta de T siempre es el mismo, entonces no usamos delta de T medio logarítmico, sino delta de T total. La ecuación de diseño que utilizamos para los intercambiadores de calor es siempre la misma, U por A por delta de T medio logarítmico real. Entonces lo tenemos que corregir al real, al ideal,
por un factor F que depende del formato del intercambiador. Este valor de F lo vamos a sacar de tablas. Estas tablas las vamos a encontrar, por ejemplo, en el manual Perry del ingeniero químico o al final de cualquiera de los libros de intercambio de calor, por ejemplo, el Kern o el Welty. Van a encontrar los valores de F que dependen de dos parámetros. F depende del factor de corrección del parámetro Z, que fíjense que es una relación entre las temperaturas, y el parámetro I. El parámetro I lo tienen en el eje X, el parámetro Z lo tienen como una constante en cada una de las curvas, y el F es el que ustedes leen en el eje Y. Existe una gráfica para cada tipo de intercambiador de calor. Si cuando ustedes entran en el modelo, por ejemplo, de doble tubo, de 2 pasos por tubo y 1 por carcasa, que es la primera gráfica, y el F les da muy pequeño, quiere decir que no les alcanza o no se cortan las curvas entre el I y el Z, no se cortan, entonces no nos sirve este intercambiador de calor, tengo que pasar a uno más robusto. O si no, tengo que cambiar a otro tipo de intercambiador como de flujo cruzado, por ejemplo. La estructura de costos de los intercambiadores de calor tienen, como siempre, dos componentes: un costo de operación anual y un costo del equipo propiamente dicho, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una zona óptima entre los costos operativos y el costo del área propia del intercambiador de calor. Al igual que en los otros equipos, si ustedes tienen que calcular los costos, pueden entrar, por ejemplo, en la página que ya les dimos a comienzo del cuatrimestre y calcular de acuerdo al área de intercambio, esa va a ser la dimensión característica de los intercambiadores, y al fenómeno que está ocurriendo o al tipo de intercambiador que ustedes tienen, si es de placas, si es de tubos, si es de tubos concéntricos. Con eso calculan entonces el costo del intercambiador. Bueno, hacemos una paradita para revisar hasta acá. Hemos hablado de los distintos modelos de intercambiador, hemos hablado de las fuerzas impulsoras, que es el delta T medio logarítmico. Hemos explicado que si los dos extremos, las dos temperaturas son iguales, o sea, delta de T2 y delta de T1 son iguales, no usamos delta de T medio logarítmico, sino directamente delta de T. Que existen fenómenos o equipos donde uno de los dos fluidos no cambia su temperatura y es porque está entregando o cediendo calor latente de vaporización o de condensación. Con todo eso visto, vamos a ver algunos métodos de cálculo. El método de la eficiencia es el del número de unidades de transferencia. Ustedes lo vieron el año pasado en fundamentos. Para el método de la eficiencia, lo que calculamos es el número de unidades de transferencia de acuerdo a el U por A sobre el flujo por el Cp de la sustancia que tenga el WCP mínimo. Y la eficiencia va a ser entonces dada por el Q, el calor transferido, sobre el Q máximo que podría transferir. El área entonces es función del número de unidades de transferencia y de un factor R, y donde el R es un coeficiente que me relaciona el WCP del frío sobre el WCP del caliente. El método de Kerr, que no lo vamos a ver nosotros, pero si ustedes lo quieren ver pueden referirse al libro, es un método muy riguroso de cálculo que analiza los procesos convectivos de los fluidos en los tubos y en la carcasa, evaluando las propiedades físicas de cada corriente a la temperatura media o calórica de acuerdo a cada caso. La transferencia de calor por conducción se calcula en las paredes internas de los tubos y se desprecia el intercambio por la carcasa al medio, o sea, consideramos que la carcasa está muy bien aislada. De esta manera se calcula el coeficiente global de transferencia limpio. Luego se le agrega la resistencia por las incrustaciones y se calcula el área total del intercambiador. Es un método exacto, hace el cálculo desde los coeficientes de transferencia y necesitamos las propiedades térmicas de todos los fluidos a la temperatura calórica. El método que les vamos a explicar nosotros es el método de shortcut, un método corto, es un método aproximado
que permite usar las correlaciones tradicionales que se usaron en Kerr, pero de una forma como mucho más sistematizada y simplificada, lo cual permite que el cálculo sea mucho más rápido y menos tedioso que en el caso del método de Kerr. El shortcut, entonces, va a suponer que el delta de T total que ocurre en un intercambiador de carcasa y tubos está dado por una diferencia, o sea, como fuerza impulsora, que va a ser la diferencia entre la temperatura caliente menos la temperatura fría, se puede componer de 4 resistencias en serie. El delta de T que ocurre fuera de los tubos, el delta de T que ocurre en la pared de los tubos, el delta de T de ensuciamiento o en las incrustaciones y el delta de T que ocurre dentro de los tubos. Con este modelo, ese sería el delta de T medio logarítmico que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Ese delta de T medio logarítmico, si vamos calculando cada uno de estos T, este está vinculado al H0, o sea, al coeficiente de transferencia de calor del fluido que está circulando por los tubos. Esto es lo que correspondería al material de los tubos. Esto es lo que correspondería a la convección del fluido que está por dentro de los tubos, de ensuciamiento, y esto sería el coeficiente de transferencia de calor de lo que está ocurriendo dentro de los tubos. Con eso calculamos el Q como U0 por delta de T, es la cantidad de calor que se está transfiriendo. Algunas de las suposiciones que tenemos acá es que el coeficiente de transferencia de calor de la pared se puede calcular de esta forma, los pesos específicos están en estas unidades, el diámetro interno de la carcasa se puede calcular en función del número de tubos a través de este modelo, el diámetro D0 es el diámetro externo del tubo y N es el número de tubos por paso y NPT es el número de pasos de los tubos por la carcasa. Entonces, con toda esta idea, lo que los autores proponen para este caso es que el delta de T, cada uno de ellos, se puede calcular como una productoria de 4 factores. Así como acá hay 4 términos en la sumatoria, para cada término de la sumatoria hay 4 factores. Un factor numérico, que es el que toma el 0,75 de acá, el 0,86 de acá y todos los que aparezcan dando vueltas, todos son números para que las unidades sean las correctas. Un factor que involucra todas las propiedades físicas del fluido que está circulando en ese caso o del material que estamos analizando. Un factor de trabajo, o sea, acá están los flujos y las presiones. Y un factor de diseño mecánico, que es el que corresponde a diámetros, longitudes, espesores. Para cada uno de esos, estos autores han trabajado para cada uno de estos delta de TI sobre delta de TM, los autores han trabajado eligiendo de acuerdo a cuál es el fluido que está circulando o cuál es el fenómeno que está ocurriendo. Por ejemplo, si dentro de los tubos no hay cambio de fase y el Reynolds es mayor que 10.000, la ecuación que deberíamos usar sería este modelo. Si dentro de los tubos no hay cambio de fase, pero es un gas y el Reynolds es mayor que 10.000, el modelo matemático para el coeficiente H es de esta manera. Y así, para dentro de los tubos tenemos 9 posibilidades. De todas estas hay que elegir una sola es la que puede estar ocurriendo. Para fuera de los tubos también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades. Hay un hervimiento, sería una ebullición nucleativa, un líquido sin cambio de fase, un gas sin cambio de fase, un gas sin cambio de fase, en estos casos era con flujo cruzado y en este caso con flujo paralelo, un líquido sin cambio de fase con flujo paralelo, un vapor que está condensando en forma vertical con Reynolds menor que 2100 y un vapor que está condensando en forma horizontal con Reynolds menor a 2100. Para cada uno de ellos, el H del fluido que está circulando por la carcasa se calcularía con este modelo matemático. Para la pared de los tubos se calcula igual en los dos casos y para el ensuciamiento se asume un valor
de esta tabla que yo les mostré recién un poco más adelante. Entonces, los autores han trabajado para cada una de las situaciones que pueden ocurrir en la carcasa y en los tubos con distintos modelos para calcular el delta de TI sobre el delta de TM. Supongamos en el primer caso que correspondía para dentro de los tubos un fluido líquido que está circulando a un Reynolds mayor que 10.000 sin cambio de fase. El arreglo matemático en 4 factores del modelo que corresponde sería 10,43, un conjunto de propiedades físicas del fluido que está circulando allí, un conjunto de propiedades de trabajo, caudales, temperaturas y presiones, y las variables que corresponden al modelo, al diseño mecánico. Esto ocurriría, por ejemplo, para los fluidos el fluido que está circulando por dentro de los tubos. Lo mismo podríamos plantear para el fluido que está circulando por fuera de los tubos. Supongamos que sea este el primer caso. Esto es el factor numérico para el fluido que está circulando fuera de los tubos, las propiedades físicas del fluido que está circulando fuera de los tubos, las propiedades de trabajo del fluido que está fuera de los tubos y las condiciones de diseño que hay dentro de la carcasa fuera de los tubos. Acá tenemos los datos que corresponden al material de los tubos y acá tenemos los factores que corresponden al ensuciamiento. También los autores han hecho los cálculos de qué es lo que está pasando con la caída de presión en los tubos y en la carcasa. Los intercambiadores de calor se dimensionan no solamente con la transferencia que puede ocurrir en cuanto a calor, sino calculando también la pérdida de carga que tiene cuando pasa el fluido por dentro del intercambiador. Todo el intercambiador está conectado a un sistema de bombeo, entonces si la pérdida de carga es muy grande, necesito más exigencias de bombeo. ¿Se acuerdan cuando calculábamos los costos? No era solamente el costo del equipo, sino el equipo funcionando. Por lo tanto, tengo que hacer un equilibrio entre costo operativo y costo del equipo propiamente dicho. Los autores han escrito el cálculo del delta de P para dentro de los tubos y para fuera de los tubos, también como un modelo matemático de productoria. De manera que cuando nosotros hacemos el cálculo, les quiero mostrar de nuevo acá, cuando nosotros hacemos el cálculo, si todos estos factores yo los sumo, o sea, con este modelo calculo este, con el mismo modelo pero para la pared calculo esto, con el mismo modelo pero para lo fuera de la carcasa calculo esto, ensuciamiento calculo esto, y con el mismo modelo pero para dentro de los tubos calculo esto. Cuando yo lo sume a todos me tiene que dar el delta de T medio logarítmico, y si ya lo dividí a todos por el delta de T medio logarítmico me tiene que dar 1. Si no me diera 1, los factores numéricos de propiedades físicas y de trabajo se mantienen constantes. Entonces el único elemento que cambia en mi modelo son los factores de diseño. ¿Qué diámetro de tubos pongo? ¿Qué longitud de tubos pongo? ¿Qué número de bases pongo? ¿Qué número de pasos por tubo pongo? ¿Sí? Entonces los factores de diseño son los que se van modificando hasta hacer converger esta ecuación a 1, si es que dividí todo con el delta de T medio logarítmico, o al delta de T medio logarítmico si no lo dividí. Esa es la simplicidad que tiene el método shortcut. Ustedes lo van a tener colgado en la página Moodle para que puedan observar el método, y acá tienen la nomenclatura que se usa para cada uno de ellos. Existe otro método que es el método tema, que lo que ustedes van a ir haciendo es preparar primero todas las especificaciones de diseño térmicas y mecánicas del equipo. Definir las termodinámicas del proceso en cuanto a decir qué es lo que está ocurriendo en cada una de las fases y calcular un área como el Q sobre el U por A delta de T. Si el área es menor que 20 pie cuadrados, vamos a utilizar un intercambiador tipo serpentín.
Si el área que nosotros calculamos nos da entre 20 pies cuadrados y 500 pies cuadrados, vamos a calcular un intercambiador de tubo o de carcasa y tubo. Y si es mayor que 500 pies cuadrados, nos vamos a un intercambiador de carcasa y tubo y podemos hacer el cálculo, por ejemplo, o a través de tema o a través del shortcut que vimos recién. Cuando nosotros tenemos, en el caso del intercambiador de carcasa y tubo, tenemos los datos, vamos a analizar, cuando nosotros ya hemos calculado el intercambiador de calor, analizamos ahora entonces si hay incrustaciones, si necesitamos que el cabezal sea flotante porque son muy largos los tubos y tenemos que absorber la dilatación del tubo por la temperatura. Entonces, para cada uno de esos hacemos el diseño térmico y mecánico para el intercambiador de calor. Eso mismo que ustedes lo vieron en castellano, está acá en inglés porque está así en el paper para que ustedes puedan interpretar qué es lo que está pasando. También para el método que propone Mujerche, pueden tener los distintos pasos. Primero calculamos los caudales, luego las temperaturas, luego las presiones de operación en ambas fases, la caída de presión admisible en cada uno, las resistencias de ensuciamiento en cada corriente, las propiedades físicas en ambas corrientes, las exigencias de calor, el tipo de intercambiador que necesitamos, el tamaño de la línea, el tamaño del tubo preferido, el diámetro máximo de carcasa, los materiales de construcción y las consideraciones especiales para el diseño del intercambiador. Esa sería la secuencia de cálculo que propone este autor. Bueno, en los dos videitos que ustedes tienen pueden observar en YouTube dos tipos de intercambiador de calor funcionando para que ustedes vean cómo circulan los fluidos y cómo es el perfil de temperatura. Y en esta noticia de la UNSA, lo que les queríamos contar es que hace un par de años el grupo de investigación donde se desempeña la ingeniera Arenas, la magíster ingeniera Arenas, ha ganado un premio nacional por el diseño de un intercambiador de calor para el tratamiento de leche de cabra. Ese equipo está en la planta piloto. Si tenemos la oportunidad, vamos a grabar un video de su funcionamiento para que ustedes lo puedan ver, pero estaría bueno que lean la noticia porque ha sido de gran reconocimiento a nivel nacional por el impacto social que tiene el proyecto de la ingeniera Arenas. Bueno, quedaría acá que nos contesten, que nos avisen qué temas han quedado bien aprendidos y sobre qué no se logró comprender con claridad para que lo analicemos en la clase de práctica y de consulta. Muchas gracias. Buenas tardes.